Y después de llevar muchísimo tiempo, años hablando de cláusulas suelo, intentando explicar y bueno, pues conocer también un poco cómo podíamos reclamar, ¿no?, aquello que se nos había cobrado de más, parece que ya estaba, en estos últimos meses, estaba un poco más tranquilo el asunto de las cláusulas suelo. Bueno, pues con las sentencias, finalmente esa sentencia europea, parece que todo quedaba más o menos claro. Bueno, pues de nuevo vuelve a la actualidad el asunto de las cláusulas suelo. De hecho, se está hablando y se va a hablar mucho la próxima semana de cláusulas suelo, porque estamos a la espera de que se apruebe por parte del Consejo de Ministros ese Real Decreto que, bueno, pues conoceremos también, hablaremos un poquito hoy en nuestra tertulia, pero también han entrado bueno, pues a formar parte de todo este circo hipotecario los gastos, eso que se paga cuando uno formaliza el préstamo hipotecario. Bueno, pues parece que también hay ya sentencias que han conseguido para los clientes, aquellos que denunciaban, bueno, pues la devolución, ¿no?, de esos gastos. Vamos a hablar de ello. Vamos a conocer con auténticos expertos, porque trabajan a diario con casos que seguro son similares a los que podamos tener cada uno de nosotros, porque hay pocos que se libran hoy día de tener hipoteca, aquellos que tienen casa en propiedad, pues un porcentaje muy alto que es gracias a un préstamo hipotecario. Bueno, pues vamos a conocer cómo está la situación, cuáles son, al parecer, los planes que tiene el gobierno, y también, además, hoy contamos con un testimonio de una de las bueno, pues que consiguieron, en este caso una clienta, que consiguió la devolución, ¿no?, de lo que se le había cobrado por esa cláusula suelo. Vamos a ir presentando a nuestros invitados hoy en la tertulia. Vamos por orden, vamos desde Carmen, que la última que te he mencionado, que tú eres, bueno, pues como todos, ¿no?, usuarios de préstamos hipotecarios, afectada por la cláusula suelo. Y bueno, ahora te preguntaremos cómo ha sido el proceso, porque también, bueno, hay gente que todavía le tiene miedo a esto de denunciar, ¿no?, de meterse en embrollos de juicios y demás, y no saben, ¿no? La gente le da un poco de miedo. Hoy, bueno, pues nos contarás un poquito tu caso, pero al final ha merecido la pena, ¿no? Ha merecido la pena, vamos, 100%. Vienes con Belén, ¿no?, que es del bufete BRL Abogados, que creo que fue Belén, vosotros quienes le llevasteis, ¿no?, el caso a Carmen. Bienvenida. Muchas gracias, bien hallado. Tenemos también a Víctor, que es de Red Abasi. Víctor, bienvenido. Hola, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Y tenemos también a Miguel Ángel, que es de Jiménez y Asociados, otro bufete que también, Miguel Ángel, bienvenido. Muchísimas gracias, buenas tardes. Estáis acostumbrados a todos estos asuntos, estáis al día. Y bueno, además Miguel Ángel dice, mira, te he traído un pequeño esquemita, por empezar por el principio, ¿no?, porque quizá todavía hay gente que no sepa qué es esto de la cláusula suelo, o de si al final merece la pena, o bueno, pues son dos duros sin meterme en este follón por esto. Nos has traído además, mira, un gráfico, ¿no?, un par de gráficos que son bastante claros de qué es, ¿no?, la cláusula suelo, ¿no? Lo vemos en rojo, ¿no? En este primer gráfico quizá queda un poco claro. Explícanos. Te voy a explicar un poco Sí. por encima, porque hay personas que han acudido al despacho, hay personas que no saben que tienen cláusula suelo, o personas que piensan que pueden realizar algún tipo de actuación con su hipoteca y no tienen ese tipo de clausulado. La cláusula suelo en sí misma no es una cláusula ilegal. La cuestión está en que la falta de información y de transparencia es la que ha hecho, de la forma en la que se han incorporado a los contratos, a estos contratos de adhesión, que son todos los contratos hipotecarios que los bancos han ido vendiendo o ofreciendo durante todo este tiempo. El consumidor, cuando firmaba una hipoteca y le establecían que iba a tener un interés durante el primer año de un X% y luego a partir del primer año iba a tener un interés variable, la cuestión está en que si ese interés variable se hubiese realizado correctamente, pues la gráfica que tú mantienes aquí encima pues iría prácticamente por la parte de verde o de azul, dependiendo si en su día era Euribor o era el MIBOR que se utilizaba en su día. Pero lo que realmente le han estado aplicando ha sido toda la franja en rojo. Con lo cual, la cláusula suelo es esta franja roja, es decir, si baja este diferencial que se le aplica a nuestra hipoteca, el interés se mantiene absolutamente inalterado en su hipoteca. Con lo cual, no va bajando, ¿no? Se puede apreciar que aproximadamente en enero, febrero de 2009, en la etapa en la que las personas deberían haber notado esa bajada en sus préstamos hipotecarios, y al mantenerse toda esa línea roja continua en un interés fijo, no variable, todo eso que se ve en rojo es lo que muchos de los ciudadanos han estado pagando de más. La verdad que aquí, cuando lo pintas de rojo, ¿no?, llama la atención, ¿no? Todo esto, ¿no?, toda esta franja roja es lo que se ha pagado de más, y lo que, bueno, pues ahora que estamos casi siguiendo los procedimientos, ¿no?, al día, esto es lo que se devuelve,
¿no? Cuando uno reclama, denuncia, ¿no? Se pide normalmente que se devuelva esto rojo, ¿no? En lo que son las demandas judiciales se solicita lo que es la nulidad, la nulidad de la cláusula que incorrectamente se ha introducido en el préstamo, el recálculo por parte del banco de todo ese, de lo que sería esos intereses si se hubiesen aplicado correctamente, la devolución de las cantidades, los intereses de esas cantidades desde el momento de interposición y las costas, que también es muy importante. Exacto. Belén tiene una respuesta muy clara, Belén, cuando alguien te pregunta, bueno, es que yo no sé si tengo o no tengo cláusula suelo. ¿Esto cómo lo averiguo yo? Pues un indicio muy fácil, una prueba muy fácil que puede tener cualquier consumidor para saber si en su hipoteca tiene una cláusula suelo es ver si en los últimos 5 o 6 años le ha bajado el tipo de interés, le ha bajado la cuota. Si no le ha bajado la cuota un céntimo en los últimos 4 o 5 años, es muy probable, muy seguro que tenga una cláusula suelo. Porque en estos últimos años tendríamos que haber ido pagando cada año menos de hipoteca, ¿no? Porque ha ido bajando, ¿no? Efectivamente, desde el año 2009 el Euribor ha mantenido una tendencia a la baja. Eso, sumado al diferencial que cada uno pueda tener en su hipoteca, hace que cada año, cada revisión, la cuota deba ser menor. Si la cuota siempre se ha mantenido constante en los últimos años, evidentemente el cliente tiene una cláusula suelo. Víctor, todo esto ha sido un proceso de bastantes años, sí, ¿no? En el que, bueno, poco a poco bueno, pues se fueron emprendiendo acciones judiciales contra las entidades bancarias, algo que hasta que empezamos a meternos en estos asuntos parecía imposible que un usuario pudiera denunciar a una entidad bancaria y conseguir ganar. Esto casi nos parecía una utopía. Se ha conseguido tan a menudo que, bueno, pues hace poco hemos visto incluso que ya hay, bueno, pues una directriz europea y que esto ha saltado, ¿no?, las fronteras españolas. Sí, bueno, la verdad es que llevamos bastantes años ya luchando con esto. Tenemos que partir de la sentencia que se ganó en el año 2010, que la ganó precisamente un compañero nuestro de la Red Abafi de Sevilla, que fue la que originó la sentencia del Tribunal Supremo del año 2013. Antes de la sentencia del Tribunal Supremo de 2013, la cláusula suelo era nula por abusiva directamente, suponía un desequilibrio en los derechos y obligaciones de las partes y ese desequilibrio conllevaba su nulidad por abusividad. Como consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo dijo que la cláusula suelo no era abusiva per se, pero sí lo sería si no superaba un doble control de transparencia. El control de incorporación, que si sea un consumidor lo cumple por el mero hecho de estar incorporada en la escritura del préstamo hipotecario, pero hacía falta un control adicional que era el de comprensibilidad real de las consecuencias reales que conllevaba la cláusula suelo. Es decir, que al consumidor cuando iba a firmar un préstamo hipotecario, la entidad bancaria le tenía que decir, mira, que sepas que va a firmar un préstamo a tipo de interés variable, pero tiene una cláusula suelo. Esta cláusula supone que mínimo va a pagar esto. Es decir, que si el Euribor se pone en negativo, como está ahora mismo a menos 0,070, tú vas a pagar mínimo el 4%. Pero que sepa una cosa, que hay entidades bancarias que no tienen suelo. Yo mismo tengo préstamos sin suelo, pero tú prefieres firmar uno con suelo. Y sabiendo eso, ahora vais y firma ese préstamo. Eso es lo que viene a decir el Supremo, que le diesen la importancia que tenía, teniendo en cuenta que llevamos desde el año 2009, como ha dicho mi colega Belén, pagando ese mínimo. Bien, el Tribunal Supremo dictó una sentencia donde el Ministerio Fiscal interesó la no retroactividad de los efectos de la declaración de nulidad, habida cuenta del riesgo o supuesto riesgo que podía suponer para el sistema económico. Empezaron los jueces a nivel nacional, juzgados de lo mercantil, a dictar sentencias. Uno concedía la retroactividad total, otro en base a la jurisprudencia del Supremo la limitaba. Y ocurrió de que los propios juzgados y las propias audiencias no tenían claro que eso fuera acorde con la normativa comunitaria. Tanto es así que el juzgado de lo mercantil de Granada, el juez planteó una cuestión prejudicial a Europa y le preguntó a Europa, mire usted, hay una directiva europea que indica que una cláusula abusiva no puede vincular al consumidor. Lo que hace el Tribunal Supremo es que de facto te vincula de forma temporal, porque si limitas la devolución de cantidad hay un periodo de tiempo que te ha estado afectando esa cláusula abusiva, con lo cual está vinculando al consumidor, siquiera sea por un periodo de tiempo. Y planteó al Tribunal Europeo si eso era acorde o era compatible con la normativa comunitaria. Y gracias a Dios se ha hecho justicia y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dejado sentado o ha declarado que no, que eso vulnera la normativa comunitaria y que una vez declarada nula una cláusula por abusiva, que la tiene que declarar un juez nacional, Europa no ha declarado nula las cláusulas, únicamente ha dicho que si el juez nacional declara nula esa cláusula, los efectos tienen que ser íntegros.
Es decir, que cuando se nos declara nula nuestra cláusula de suelo, nos tiene que devolver la entidad bancaria todo aquello que hemos pagado de más, ¿no? Exactamente. Eso sí, claro, es que la cláusula de suelo todavía, como empezaba Miguel Ángel diciendo, no es algo ilegal, con lo cual todavía hay que hacer procedimientos individuales, es decir, cada uno tiene que batallar lo suyo. Bueno, ha habido también causas colectivas, pero es verdad que al final cada uno tiene que, bueno, pues demandar, denunciar a la entidad bancaria y solicitar que se le devuelva lo que se le ha cobrado de más. Claro, todo esto siempre, bueno, pues echa un poco para atrás a un porcentaje, ¿no?, de los afectados, ¿no, Belén? Efectivamente, el juicio, como bien decía, el juicio de transparencia que ha manifestado Víctor anteriormente es algo que debe hacerse caso por caso y eso tiene que determinar un juez nacional. ¿Cómo se realiza? A través de un procedimiento judicial, y es cierto que pues a una persona, a un consumidor, cuando se le dice que tiene que batallar contra un banco, es cierto que le echa para atrás. Todo, pensemos en costes de abogados, procurador. Claro. Actualmente ya no existen tasas judiciales, pero hubo un periodo de tiempo en el que sí había que pagar tasa judicial por demandar. Entonces es algo que desincentiva al consumidor a meterse en juicio. Carmen, ¿cuál fue tu caso? Mi caso es con una cláusula además bastante abusiva, porque yo por encima de la mía no conocía ninguna. Yo cuando fui a sacar el préstamo en el año 2007, que estaban los intereses también bastante más altos, firmé un 3 variable con 6 meses que eran de interés fijo y después pues ya se me aplicaría mi 3 más el Euribor. Pero después de 5 folios de escritura venía la cláusula suelo, que bueno, no venía como cláusula suelo, pero venía como algo así a decir como que mi interés mínimo nunca devengará por debajo del 5%. O sea, firmé un 5. Sobre una hipoteca de 200.000 euros, pues un 5 era un perjuicio de casi 500 euros todos los meses que estoy pagando. Te estaba pagando 880 euros de intereses y 200 y algo de amortización, cosa que ahora, después de haber ganado el juicio, estoy pagando 630, de los cuales 400 y pico corresponden a amortizar hipoteca. Sí, que no solo paga uno menos al mes, sino que encima de lo que estás pagando, estás amortizando mucho más. Estás amortizando. Mucho más el préstamo. Claro, ¿qué le decimos a aquel que le cueste dar el paso, ¿no?, de demandar? Hombre, claro, esto da un poco de... Pero ¿merece la pena dar realmente? Porque claro... Hombre, a mí sí, claro. En mi caso concreto sí, a lo mejor si tienes una hipoteca ya muy baja y estás pagando de cláusula suelo 30 euros, pues a lo mejor no te interesa tanto. Pero es que en mi caso es mucho la diferencia, era de 1.100 euros a 633 que estoy pagando ahora, y aparte me han devuelto el dinero. Te han devuelto además lo que habías pagado de más. Lo que había pagado de más me lo han devuelto, que me ha sabido súper bien, la verdad. Creo que es interesante también determinar que aunque a fecha actual al cliente, al consumidor, no le resulte tan rentable económicamente, tiene que pensar que tiene una hipoteca a largo plazo. Y los tipos de interés ahora se están manteniendo en un límite muy bajo. Entonces, el ahorro actual hay que sumar al potencial que tenga que venir posteriormente. Todo esto va a verse alterado o variado, todo este funcionamiento, porque el viernes se supone en el Consejo de Ministros se quiera aprobar, bueno, pues una manera nueva de solucionar el problema, ¿no, Miguel Ángel? El gobierno ha visto que, claro, ahora al directamente tener que devolver todo aquello que se haya cobrado de más y podemos tener prácticamente todos, ¿no?, que declarar nulas esas cláusulas suelo, imagino que esto va a ser un agujero para las entidades bancarias importante, y ha tomado el gobierno cartas en el asunto, ¿no? Me va a permitir solamente por enfocar la cuestión que ahora se está derivando exclusivamente al agujero que se le produce a las entidades bancarias. Hay que recordar que hay unas 700.000 familias que se han quedado fuera de sus casas durante todo el periodo de crisis. Casualmente el gobierno no ha tomado ninguna medida con la celeridad con la que actualmente va a salvar a la banca, aunque se vende obviamente que esto es un sistema extrajudicial que se pretende aprobar por Real Decreto para beneficiar al consumidor. Con sinceridad, y eso no es una cuestión política, lo pondría como mínimo en cuarentena. A las entidades bancarias somos nosotros los que lo hemos salvado. Esas entidades que han dejado a 700.000 familias al menos fuera de sus casas, aplicándoles incluso cláusulas suelo que se deberían declarar nulas, y a ver eso qué consecuencias pueden tener en ese tipo de procedimientos. No se han tomado medidas
para atajar ese problema y ahora se pretende vender al consumidor. Claro, es que ha habido muchos clientes, muchos usuarios de préstamo bancario que, bueno, pues en el tiempo, imaginemos, ¿no? Por ejemplo, el caso que nos ha contado Carmen, que ella en este tiempo se hubiera quedado sin trabajo, a lo mejor pues una hipoteca de 600 euros puede hacer frente, pero una hipoteca a lo mejor de 1100 no. Claro, si empiezas con los impagos, bueno, pues finalmente pues te quitan la casa. Y un procedimiento hipotecario es verdaderamente rápido, verdaderamente rápido. Entonces nosotros con este sistema, con ese mecanismo gratuito y rápido, que además lo vende así, porque eso viene tanto en la agencia EFE como en Europa Press, lo publican hoy. El gobierno quiere establecer ese equilibrio de prestaciones, como dice, entre consumidor y banca. Esto lo pondría en cuarentena. Yo siempre que es la misma entidad la que ha producido este daño y es la entidad la que nos va a solventar el problema. O sea, porque en principio lo que se pretende es que podamos llegar a un acuerdo, por decirlo de alguna manera, sin tener que meternos en un procedimiento judicial, ¿no? Si esos acuerdos lo han tratado ya de alcanzar incluso antes de que ocurriese eso, llamando a las personas individualmente a sus casas, diciendo no consulte a un abogado, véngase directamente para acá porque te ofrecemos quitarte la cláusula suelo. ¿A ti te pasó, no, Carmen? A mí me pasó, pero no era verdad, porque me daban un papel que me lo dejaban leer allí, nada más que en la entidad, no llevármelo para... Bueno, me lo dejaban en la pantalla, ni siquiera el papel físico, para que lo leyera con unas condiciones que en un momento tampoco puedes... Si ya me engañaron una vez, no me daba tampoco ninguna garantía de que no me fueran a intentar engañar una segunda. Y en verdad lo único que hacían era quitármela durante 4 años... y después volver a ponérmela a espera de lo que el gobierno declarara en cuanto a la legalidad de las cláusulas. Y renunciando a reclamar cantidades, es verdad. Eso a la devolución, ¿no? Eso también. Entonces, dejar en manos de los mismos que han provocado el problema el que nos lo solventen, sinceramente no sabemos ahora mismo los cábalas que están realizando, pero creo que sin ningún tipo de duda deberían consultar a una persona experta en ese sentido, porque como es un dicho muy popular y en todos los juegos es así, la banca siempre gana, ¿no? Sí, eso sí que es verdad. Claro, porque ahora, en el momento en el que nos tengamos que sentar con nuestra entidad bancaria, ¿no, Belén? Yo imagino, a negociar algo, en esa negociación pues el cliente va a perder algo, ¿no? Tendrá que ceder algo y la parte bancaria cederá a otra parte. Pero claro, ya no ganaríamos tanto como si mediara un juez, ¿no? Evidentemente. Lo primero, por lo menos lo que se está viendo en prensa, porque todavía no se ha aprobado el decreto, ni siquiera existe borrador para poder leerlo, es que lo que van a poder devolver las entidades financieras son exclusivamente el principal, es decir, el capital que se ha cobrado a consecuencia de la cláusula suelo. Ni intereses, ni, por supuesto, costas judiciales. Es decir, de momento eso que nos venden como un procedimiento rápido y gratuito no es en modo alguno gratuito porque el cliente ya está perdiendo intereses. Claro. Entonces, a partir de ahí, ya lo que nos quiera establecer la entidad financiera, lo que nos quiera dar, porque el cliente no tiene mecanismos para comprobar que la cantidad que le dicen que le van a devolver es la exacta, es la correcta. Claro. Y digo yo, ¿pero por qué no se declara ilegal la cláusula suelo directamente, ¿no? Luego ya vemos cómo se repone el daño. Bueno, eso en el año 2009... el Grupo Popular presentó una proposición no de ley para expresamente que se incluyese la cláusula suelo como cláusula abusiva en la Ley de Consumidores y Usuarios. El gobierno que estaba en ese momento solicitó un informe al Banco de España y el Banco de España emitió un informe diciendo de que la cláusula suelo era buena para el consumidor porque facilitaba la concesión de crédito. Ya se interesó en su día, ¿no? Y lógicamente pues no se hizo porque no interesaba. Entonces, bueno, acuerdos, propiciar acuerdos. Sí, esto es muy sencillo. Si lo que la entidad bancaria tiene que hacer es eliminar la cláusula suelo y devolver lo que ha cobrado de forma indebida. ¿Para qué va a propiciar un acuerdo? Como dice Belén, para que el cliente pierda. Primero porque es complejo determinar lo que saldría a devolver. Los que nos dedicamos a esto lo sabemos, informamos a los clientes la cantidad que le va a salir a devolver antes de demandar. Pero ¿cómo sabe el cliente que una entidad bancaria, la cantidad que le ofrece es la que realmente le correspondía? Claro. Es decir, si esto es que, mire usted, devuelva lo que no debería de haber cobrado. Tan sencillo. Y no habría litigiosidad. Si que se meten en el juzgado es porque no le queda más remedio. Y además, no de manera inmediata, que incluso para esta especie de mediación, esta especie de mecanismo de mediación que se va a crear, también, ¿no?, el usuario
tiene que ponerse en marcha, es decir, tiene que ir, imagino tendrá que pues perder varios días o varias mañanas. Lo digo porque en todo esto habrá siempre gente pues, que directamente no vaya, ¿no? Lo decía antes también Carmen, ¿no? A lo mejor al que le vaya a afectar esto en 30 euros o en 40 euros, y es que no puedo yo, estoy trabajando, no puedo perder 3 mañanas en ir al banco para esto, y ahí va a haber un porcentaje también, ¿no? De gente, imagino, que ni reclame ni lo pida, y que, bueno, pues es un dinero que se queda al banco, ¿no? Que miguita, se hacen muchos panes, ¿no? Eso es lo que se pretende evitar precisamente. Muchos estamos haciendo esfuerzos en tratar de que nadie se quede sin reclamar la cláusula suelo, porque a todos los consumidores que reclamen van a tener la obligación de devolvérsela, con lo cual se está llegando a acuerdos con muchos clientes a efectos del despacho no cobrar absolutamente nada hasta el momento en que se consiga la finalidad concreta, y es un esfuerzo que se hace también, pero porque verdaderamente es una cuestión de justicia social, es que son millones de personas las que están afectadas por ello, y creemos que por una vez al menos quizás no debería ser siempre el mismo el que gane. Hablaremos, supongo, en las próximas semanas de nuevo de todo esto, porque bueno, pues habrá ya muchas reacciones en cuanto conozcamos ese decreto, pero no nos podemos ir sin hablar de los gastos hipotecarios, que esto es algo que se ha sumado a todo este cóctel de la cláusula del suelo. Ahora entran en acción los gastos hipotecarios, ¿no? El otro día hablando con Miguel Ángel ya también me lo decía, ¿no? Dice, ya hay muchos clientes que nos están llamando diciendo, oye, ¿qué pasa? Me tienen que devolver también lo que pagué por abrir o por contratar esa hipoteca. ¿Cómo está este asunto, Belén? Pues eso viene a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo de diciembre del año 2015, de 23 de diciembre del año 2015, en la que además de otras cláusulas anulaba precisamente 2 cláusulas de Banco Popular y BBVA en relación a la repercusión al cliente de los gastos de formalización de la hipoteca. En concreto, los gastos que se pueden reclamar son gastos de notaría, registro y el impuesto. El fundamento de la sentencia viene a decir que el hecho de constituir una hipoteca o un préstamo hipotecario en escritura pública es algo que beneficia a la entidad financiera. El banco perfectamente podría entregar dinero en un contrato privado. Sin embargo, lo eleva a escritura pública porque tiene un título ejecutivo. Si después dejamos de pagar, puede directamente iniciar un procedimiento de ejecución hipotecaria. En el momento en el que ese documento se eleva a escritura pública, genera gastos de notaría, gastos de inscripción en el registro de la propiedad y un impuesto. Pues si esa operación se realiza y se eleva a público a interés de la entidad financiera... Claro, porque eso solo resulta interesante para la entidad bancaria, efectivamente, ¿no? Entonces, si esa operación genera gastos y es interesante exclusivamente para la entidad financiera, es la entidad financiera la que tiene que asumirlos. Si lo repercute en su cliente, y además lo repercute con una cláusula totalmente genérica, cualquier gasto que se derive de esta operación será de cargo del prestatario, es decir, del cliente. Esa es una cláusula abusiva que se anula y el cliente puede recuperar todo su dinero. Es verdad que en esto hay todavía, ¿no? Hay sentencias a favor, sentencias en contra, es decir, lo que pasó al principio, ¿no? Con las cláusulas suelo, ¿no? Que bueno, pues todavía a lo mejor no hay jurisprudencia suficiente, ¿no? Pero bueno, parece que es un camino que se está empezando a andar, ¿no? Quizás donde puede haber un poco más de dudas en el tema del sujeto pasivo del impuesto, que en principio debería ser el prestatario. Entonces ahí quizás es donde puede haber un poco más de dudas. Con respecto a los gastos no cabe ninguna, porque la sentencia quizás es demasiado abierta ahí, y en ocasiones es el problema que existe cuando quedan las cuestiones excesivamente sin resolver. Pero que desde luego es un camino que como he leído hoy en nuestra página de Facebook, como decía uno, dice, por fin nos vamos haciendo un poco más europeos. Me alegra igualmente saber que el ministro también dice que se están andando, dice, ya se trabaja en un proyecto de ley hipotecaria, ya era hora. O sea, eso sí que es absolutamente necesario desde hace años, porque aquí la dación en pago es una especie de favor que te hace el banco cuando es algo que quizás había que contenerlo, como en cualquier otro país europeo, que ya sí que tenemos que obligatoriamente seguir esa senda. Pues sí, los bancos tienen que devolver todo lo cobrado por la cláusula al suelo. Ahora también los gastos de formalización. No parece que vayan a tener un 2017 muy bueno. O por otro lado, que antes también lo comentábamos con Carmen, por otro lado intentarán, intentarán conseguir beneficios. Eso sí que está claro, que cada vez va a ser más complicado no conseguir una hipoteca, ¿no? Porque... No, la hipoteca se sigue... Vamos, ¿sí? De hecho ya no están incluyendo, hay entidades que ya no incluyen la cláusula de gastos para evitar
demanda a futuro. La hipoteca, vamos, sigue siendo un negocio para el banco y se van a conceder igual. Siempre y cuando están cobrando unos intereses considerables, ¿no? Claro, lo cierto es que ahora los precios, ya no existen cláusulas suelo, Claro. pero los precios, el diferencial que se suma al Euribor, lo han incrementado muchísimo. Claro, lógicamente. Bueno, pues seguro que en futuras fechas os volveremos a contactar para ver también cómo va todo esto, para ver cómo va evolucionando tanto ese mecanismo, ¿no?, que va a poner en marcha el Gobierno, como también los casos de la devolución de los gastos de formalización. Gracias a los cuatro por venir, gracias Carmen también por acompañarnos y contarnos tu circunstancia y contarnos cómo fue tu historia. Y nosotros nos tenemos que marchar, ya nos quedamos sin tiempo por hoy, pero mañana volvemos a partir de las 3:30 con más actualidad, volvemos con muchos más asuntos y esperemos que ahí estéis pendientes de lo que contamos aquí en Primera Edición. No olvidéis, 8:30, las noticias con Salvador Laguna. Hasta mañana.